Bienvenidos a JN Regional, soy Carolina Díaz, junto a Catalina los vamos a acompañar hoy sábado 3 de agosto, la primera edición de este mes. Así es, Carolina, y les tendremos lo más importante de la información electoral y de coyuntura regional. Así es, Catalina, y vamos a comenzar inmediatamente con la información porque el JN recuerda que en el contexto de las elecciones del 2021, el Pleno de la institución electoral realizó deliberaciones públicas sobre apelaciones a actas observadas del proceso electoral, esto con la finalidad de mostrar la transparencia de sus decisiones. En el 2021, durante 7 sesiones virtuales totalmente públicas a disposición de la ciudadanía, el Pleno del JN deliberó las apelaciones de 80 actas electorales de las elecciones generales de aquel año. Estas apelaciones fueron interpuestas por los personeros de los partidos políticos contra las resoluciones de los jurados electorales especiales que estuvieron habilitados en la segunda elección presidencial. Las audiencias públicas y posteriores sesiones de deliberación fueron transmitidas de forma diaria, donde se analizaban las actas electorales del proceso de 2021 y se transmitieron con la finalidad de transparentar el proceso electoral y el proceder de los magistrados del Pleno. En ese sentido, las sesiones se difundían de forma directa por las redes sociales de la institución electoral, a fin de que las organizaciones políticas en contienda, sus representantes legales y la población en general conozcan las decisiones que adoptaba la máxima instancia electoral. Cabe recordar que el Jurado Nacional de Elecciones, en el ejercicio de sus funciones, lleva a cabo audiencias públicas como acto previo para resolver los recursos elevados en última instancia, lo cual está regulado en el Reglamento de Audiencias Públicas vigente, tanto en época electoral como no electoral. El director nacional de las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones, Paul Vizcarra, sostuvo que ataques a órganos electorales provienen de partidos políticos que perdieron las elecciones. Es común en Latinoamérica que candidatos que consideraron debieron ganar y no ocurrió, culpen a los órganos electorales. Así lo señaló Paul Vizcarra, director nacional de oficinas desconcentradas del JN. El aspecto es común en Latinoamérica, es un aspecto transversal de ataque a los organismos electorales. Cuando el político o los políticos consideran que debieron ganar o no perder las elecciones, el primer culpable de todo eso no es no haber conseguido el apoyo de la voluntad popular, sino el atacar al órgano electoral. Y esto es común en toda Latinoamérica, ¿no? Lo hemos visto en México, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Bolivia y lo vemos también constantemente aquí en nuestro país, ¿no? Es un fenómeno de toda Latinoamérica, y el asunto aquí es que desde los organismos electorales tenemos que proponer medidas de cambio, medidas de defensa de la institucionalidad, y es lo que estamos haciendo. Agregó que es importante la normativa para que equipare o trate de equiparar la participación de hombres y mujeres en las elecciones. Y algunos dicen, bueno, pero ya pues que la meritocracia sea la que decida. Claro, tenemos 200 años de meritocracia y la participación de las mujeres no se ha logrado asentar. Entonces hay algunas cuestiones en las que es importante la normativa. Es importante que la norma equipare o trate de equiparar la participación de hombres y mujeres. Lamentablemente pues tenemos un retroceso y esperemos que esto se reflexione no solo a nivel de la colectividad, sino también del propio Parlamento, y se logren hacer los cambios y ajustes necesarios para tratar de igualar esa participación. O sea, es evidente que en nuestro país no hay participación igualitaria. Y al menos las normas trataban de hacer esto Claro, el tema mejor. es avanzar y no retroceder. Y no retroceder. Claro, luego viene el otro aspecto, no solo es un tema normativo, sino un aspecto social. Indicó que tras 3 años de ataques consecutivos a la institución electoral, el JN se mantiene firme para defender la democracia. Nosotros en el jurado tenemos una importante trascendencia respecto a la defensa de la democracia, porque tenemos 3 años constantes de ataques y hemos podido fortalecernos y seguir adelante. No cesan hasta ahora. Y no cesan, pero se dan cuenta que la experiencia es importante, ¿no? El acercamiento con la sociedad civil, nuestros
programas de fact-checking, nuestros programas de educación electoral, que lo que hacen es llegar a la ciudadanía y decirle a la ciudadanía lo que estamos haciendo, ¿no? La transparencia en nuestro accionar, traer a los estudiantes, por ejemplo, de las facultades de Derecho al propio jurado para que vean lo que se hace aquí y que ellos sean un agente de cambio hacia afuera, ¿no? hacia sus compañeros, hacia sus familias. Entonces, tenemos una amplia gama de acciones que estamos realizando. Según el registro de organizaciones políticas, hasta el momento ya son 32 los partidos inscritos ante la institución electoral y que podrían participar en las elecciones del 2026. Veamos. Hasta la fecha ya son 32 los partidos políticos que se encuentran inscritos y por lo mismo están aptos para participar en las siguientes elecciones de 2026. El último partido político que consiguió su inscripción el último 24 de julio es el partido Ahora Nación, según la plataforma oficial. En esa línea, en los 2 últimos años consiguieron ya su inscripción alrededor de 20 partidos políticos, esto entre el 2023 y lo que va del 2024. Asimismo, el directorio de organizaciones políticas detalla que también en total hay 25 partidos que están en proceso de conseguir su inscripción hasta el momento. De lograr dicha inscripción, los nuevos partidos se sumarían a las 32 agrupaciones que ya son consideradas formalmente como partidos políticos según el registro de organizaciones políticas, siendo más de 50 los partidos que podrían participar en los comicios de 2026. Bien, ahora acá en la entrevista en JN Regional vamos a hablar sobre el multipartidismo peruano, el impacto y los riesgos en el sistema electoral político electoral. Es por eso que estamos acompañados esta mañana del doctor Jorge Jáuregui, quien es abogado especialista en Derecho Electoral y a quien le damos la bienvenida al programa. Carolina, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer estar a tus órdenes. Encantado. Gracias a usted por estar aquí esta mañana y vamos a hablar un poco sobre ya este panorama político electoral con miras a las elecciones generales del 2026. Son 32 partidos políticos que están inscritos actualmente hasta el momento ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se tiene estimado también que podrían ser entonces más de 20 candidatos presidenciales para los próximos comicios. ¿Cómo observa usted este panorama, señor Jáuregui? Bueno, en principio creo que es importante ubicar que este tipo de comportamiento de la política peruana, si se puede aplicar esa expresión, puede estar asociado a un proceso de demolición de las instituciones democráticas que el país experimenta hacia un periodo de los últimos 7 años, ¿no? Que va más o menos alrededor del año 2017, en el que se empezó una dinámica muy particular, ¿no? Que ha ido debilitando las instituciones democráticas del país y que ha ido además haciendo cambios en la ingeniería institucional del sistema político peruano, digamos, muy intensos, cambios muy, digamos, importantes, ¿no? Por ejemplo, cambios en la lógica de cómo funcionan los partidos políticos, cambios incluso en el modelo del presidencialismo peruano, y particularmente, más que el presidencialismo peruano, del régimen parlamentario peruano, que incluso ha cambiado a un régimen bicameral, una nueva ingeniería. Entonces, este conjunto de cambios que se han ido dando, que no han sido, digamos, debidamente consultados a la ciudadanía, que no han pasado por un proceso de maduración y de consenso ciudadano, sino que han sido de alguna forma producto de la dinámica de debilitamiento democrático, dan lugar a esta explosión de candidaturas, ¿no? Entonces se ve un poco la política como un ejercicio más de conquista de cuotas de poder político, más allá de la lógica original de la política, que es la búsqueda de consensos, digamos, modelos de dinámica razonable de funcionamiento de la sociedad, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo que supondría tener, ¿no?, esta cantidad de partidos políticos actualmente, ¿no?, que son más de 30, para nuestro país, para la ciudadanía, para la gobernabilidad en general? Mire, la verdad es que en el país, en el Perú, no
el riesgo principal no está en el número de partidos políticos, si bien es cierto que estamos llegando a un número bastante más alto del que hemos tenido antes, ¿no? En elecciones anteriores. Lo real es que el Perú no tiene una tradición partidista, es decir, el Perú no tiene un sistema de partidos institucionalizado que haya funcionado por un periodo prolongado de tiempo. La mayor aproximación que tuvimos a un sistema de partidos es el que se genera en la década de los 80, tras, digamos, un periodo en el cual se producen cambios importantes en la sociedad, se da una ampliación, digamos, de la ciudadanía, y que se consolida con la Constitución del 79, que es la que permite, por ejemplo, el voto de los analfabetos, ¿no? Un proceso de inclusión democrático muy importante. Esto da lugar a que en los 80 tengamos por primera vez un proceso de formación de un sistema de partidos, pero que queda trunco con un golpe de Estado en el año 92 y que dio lugar, a partir del año 92, a una tiranía bastante corrupta, que socavó completamente la posibilidad de que el país cuente con un sistema de partidos. Entonces el Perú nunca tuvo un sistema de partidos políticos institucionalizado, y hoy tenemos más o menos la misma lógica, ¿no? Muchos partidos que no, digamos, que no están debidamente auditados por la ciudadanía. El diseño institucional de funcionamiento de los partidos políticos que está previsto en la ley de organizaciones políticas ha ido incorporando en los últimos meses algunos mecanismos que bloquean o debilitan la auditoría o el control que los ciudadanos debemos tener de los partidos políticos para que estos cumplan el objetivo dentro de una lógica democrática, y que incluso el artículo 35 de la Constitución Política del Perú establece, es decir, constituir el vehículo de participación de la ciudadanía en el proceso político. Esto no se cumple por aspectos, por ejemplo, en principio, por la forma como se inscriben los partidos políticos, el que se ha recuperado este mecanismo de las firmas de adherentes que no aportan nada al partido político, pero que significan un umbral que se supera básicamente con dinero, ¿no? Se contratan personas para reunir estas firmas, incluso hay precedentes de delitos, de fraudes, reuniendo estas firmas que eventualmente incluso se falsifican, ¿no? Y se ha dado investigaciones periodísticas, incluso a nivel fiscal sobre esta materia, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con la forma como los partidos políticos eligen la oferta electoral, es decir, una forma absolutamente opaca, con unas elecciones indirectas, que no son en realidad elecciones al interior de los partidos políticos, no constituyen prácticas democráticas. Y en tercer lugar, la forma como se financian los partidos. Entonces, con estos tres componentes en la legislación peruana, los partidos políticos no pasan por un proceso de auditoría ciudadana y no son mecanismos para que la ciudadanía participe en el proceso político, sino que son mecanismos también para que se capture este proceso, en una lógica claramente oligárquica, ¿no? Entonces, este factor es mucho más, digamos, riesgoso para las posibilidades de afirmación democrática en el país que el número de partidos políticos, ¿no? Porque, claro, y como además comento, no hemos tenido una tradición partidista. claro, además de ello, la representatividad, ¿no? Los ciudadanos incluso no se sienten representados por muchos de los partidos políticos existentes en la actualidad. Ahora, usted ha mencionado también, en este caso, las reformas que han habido. Exactamente, en los partidos políticos ha habido algún tema también para su cancelación o también suspensión. Hay ciertos requisitos que han cambiado, ¿no? Ahora los partidos políticos van a tener también, no va a ser necesario, por ejemplo, la fiscalización de sus comités partidarios. ¿Podríamos comentar un poco sobre este tema? ¿Qué tan importante era que los comités partidarios de los partidos políticos sean fiscalizados? Era un tema súper importante porque, vamos, que cuando hablamos de partidos políticos, usualmente nos hacemos la idea de locales y de fachadas y de carteles puestos en las puertas de las, digamos, de los edificios donde se alojan los partidos políticos, pero en realidad cuando hablamos de un partido político hablamos de una organización de personas, y esta organización de personas no solamente debe estar pensada a nivel de los órganos de gobierno del partido político, que usualmente están en la ciudad de Lima, ¿no? Que es donde se concentra la mayor cantidad de electores, pero donde no están todos los electores. Entonces los comités partidarios son la real medida para identificar
si el partido existe o no. Es decir, si el partido tiene una vida partidaria real, si las personas a través de esa organización pueden ejercer su derecho de participación política. Por eso es que la norma establecía unos umbrales, ¿no? Un número mínimo de comités provinciales, comités partidarios en capitales de provincias, para poder identificar si el partido realmente cumple con esa función, es decir, constituye una propuesta política que exprese esa visión holística, esa visión de conjunto de la sociedad peruana, no solamente los intereses de un pequeño grupo de gente que puede tener el dinero para financiar la extinción de una organización y a partir de esto capturar escaños y someter al país a una tiranía o una oligarquía, como es lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Imponiendo sus intereses sobre los intereses del conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, la forma como podemos hacer que el partido político sea democrático es a través de dos mecanismos. El primero es poner a la organización partidista bajo el control de los afiliados. Para eso los comités partidarios provinciales son claves, son indispensables. Si el partido no cumple con acreditar que cuenta con un número mínimo de comités partidarios y que esto sea auditable, que al menos se pueda identificar los locales, qué personas son, y esto no constituye un requisito para la inscripción de la organización política, entonces tenemos un problema democrático en la organización partidista. El segundo factor importante que puede hacer que los partidos políticos funcionen democráticamente es ponerlos bajo el control del conjunto de la ciudadanía. Y esto es lo que se lograba con las elecciones primarias conforme al modelo original, en el cual los ciudadanos votábamos en las elecciones primarias, que eran unas elecciones al interior de los partidos políticos, y podían presentar candidaturas aquellos partidos políticos que lograban un mínimo de participación en la elección primaria. Entonces, esto hacía que el partido político, la organización partidista me refiero, ¿no? Las élites partidistas, los comités partidarios, la organización en conjunto del partido, tenga incentivos para escuchar a la ciudadanía, para intermediar sus demandas, para ser sus portavoces, para permitir que los ciudadanos participen, Exacto. se interesen en participar. Pero si los partidos no tienen el mecanismo de la auditoría interna, es decir, que los afiliados puedan votar y definir, por ejemplo, el programa de gobierno, por ejemplo, las autoridades internas del partido, pero de una forma transparente sobre todo, y por otro lado, que la ciudadanía en su conjunto no pueda participar en la elección de la oferta electoral, entonces los partidos tienen tendencias oligárquicas. Esto es un tema bien estudiado por un profesor alemán, un sociólogo alemán de principios del siglo XX, Robert Michels, que decía que los partidos tienen tendencias oligárquicas, salvo que los sometamos a estos controles que le estoy explicando, los controles intrapartidarios y los controles sociales. Y hubiera sido un proceso mucho más democrático, ¿no? Ahora las organizaciones tienen que optar por la modalidad y muchas de ellas, ya sabemos por qué modalidad podrían optar debido a que ha sido ya constantemente utilizada en procesos electorales anteriores, ¿no? Y justo a ello, ya para culminar la entrevista, doctor Jáuregui, va mi siguiente pregunta, ya que para las próximas elecciones 2026, al ser también elecciones congresales y elegiremos un sistema bicameral, ¿cómo usted observa que más de 20 partidos participen? ¿También se ve o se puede observar un Congreso fragmentado? Mire, lo cierto es que en realidad, pese a lo que pueda, a la imagen que nos pueda generar un sistema de partidos con muchos partidos políticos, la verdad es que no hay mayor fractura en cuanto a, digamos, el ámbito programático, ¿no? No se escuchan diferentes alternativas o propuestas concretas. Creo que hay una suerte de gran incertidumbre realmente respecto a qué significan los diferentes partidos, más allá de la posibilidad que estos partidos colonicen los diferentes estamentos del poder público para su propio beneficio, para el beneficio de los intereses de los grupos sociales que financian estos partidos. Entonces la verdad es que me parece que hay la situación que más allá de que haya muchos partidos políticos, luego se forman mayorías artificiales, como la que ahora gobierna. El Perú ahora está gobernado por una coalición de fuerzas parlamentarias, de grupos parlamentarios que se han ido organizando en función a intereses particulares. Exacto. Y trasciende el que haya muchos partidos. O sea, en el Perú la idea de que un sistema de partidos
está asociado al funcionamiento de los grupos parlamentarios es inexacta, ese concepto. No hay una conexión, ¿no? Es Correcto. El bastante, problema iría es más sumamente allá. precaria la dinámica, ¿no? El funcionamiento. Entonces, lo que yo creo es que es importante el activismo de la ciudadanía, de la sociedad civil, para auditar estos procesos políticos, para ir generando en la sociedad civil consenso respecto de cuáles son las políticas, cuáles son los objetivos que el país necesita, para luego impulsar estas ideas, impulsar estas políticas públicas Exacto. digamos, a las fuerzas políticas o a las bancadas que se conformen. Porque lo cierto es que el sistema, como está pensado, está siendo en extremo desequilibrado. Es decir, hoy el poder que va a tener el Senado en el siguiente, digamos, periodo de gobierno va a ser bastante más intenso que el que hoy tiene un parlamento unicameral que, digamos, conformado por partidos políticos que habiendo perdido las elecciones presidenciales hoy gobiernan. Entonces, si no hay una respuesta de la ciudadanía para formar consenso respecto de algunos elementos básicos de política pública para el próximo quinquenio, lo que podemos esperar de las bancadas es nada, ¿no? Es simplemente una lógica oligárquica. ¿Qué significa oligarquía? Esto es algo una categoría que desarrolla Aristóteles y Platón en tiempos clásicos, ¿no? Una Eh, oligarquía es aquel sistema de gobierno en el cual un pequeño grupo de gente gobierna para sus propios intereses. Exacto, y es lo que se En Perú está busca, es que la ciudadanía en este caso se incentive para conocer a los partidos que podrían participar y también participar de este proceso electoral de forma activa. Muchas gracias, doctor Jauregui, por la entrevista el día de hoy aquí en JN Regional. Muchas gracias por su gentileza de invitarme. Gracias. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en el programa. Perfiles de la democracia. Historia de los primeros presidentes del Jurado Nacional de Elecciones. José Enrique Bustamante y Corzo. Nace en Arequipa el 10 de diciembre de 1893. Presidió el Jurado Nacional de Elecciones en 2 ocasiones, de 1944 a 1945 y desde 1961 hasta 1962. Conducirá las elecciones de 1945, donde resultará ganador José Luis Bustamante Rivero. En 1962 volvió a conducir el Alto Tribunal Electoral y defendió la voluntad popular ante las presiones de las Fuerzas Armadas, que terminaron dando un golpe de Estado. Bustamante fue destituido por la Junta Militar que se apoderó del gobierno, pero nunca quebró su compromiso con la patria. Esta es la historia de nuestra democracia. Esta última semana, el Centro de Desarrollo Étnico Ashanti Perú y el Jurado Nacional de Elecciones desarrollaron el conversatorio sobre la participación política del pueblo afroperuano, estado situacional, desafíos y oportunidades. Con el fin de promover la participación política del pueblo afroperuano, el Jurado Nacional de Elecciones, el Centro de Desarrollo Étnico y Ashanti en Perú llevaron a cabo el conversatorio Participación Política del Pueblo Afroperuano, Estado Situacional, Desafíos y Oportunidades, durante la Feria Internacional del Libro de Lima 2024. El Jurado Nacional de Elecciones debe de comenzar a trabajar de manera conjunta, bajar a bases, o sea, conocerla, ensuciarse los pies, como diríamos nosotros, y creo que tienen un espectro bastante grande para desarrollar estrategias de inserción de los hombres y mujeres jóvenes afroperuanos. O sea, y también creo que no solamente a nivel de hacia afuera, sino
debe de capacitar a su personal para que entienda la necesidad de incluir a los grupos étnicos dentro de los procesos electorales. La actividad se desarrolló el pasado viernes 26 de julio en el auditorio Laura Riesco de la feria y contó con la participación de importantes autoridades y especialistas del sector, quienes abordaron la realidad en torno a la participación política de personas afroperuanas. Ashanti Perú, a lo largo de aproximadamente 5 años, venimos trabajando especialmente en temas de participación política juvenil, acompañado la Dirección Nacional de Educación, exactamente en nuestras capacitaciones sobre mejorar el tema de democracia, gobernabilidad, participación política que incluya las voces de juventudes en su diversidad, especialmente de juventudes afroperuanas, a lo largo de diversas ediciones y también en diversas regiones. Así que ese ha sido el trabajo como conjunto que hemos realizado con el jurado. Cabe precisar que la edición de la Feria Internacional del Libro de Lima 2024 se viene realizando en el Parque Próceres de la Independencia en Jesús María, cuadra 27 de la avenida Salaberry. En muchos lugares donde se ha comprado el kit electoral de revocatoria ha originado que las autoridades realicen una mejor gestión pública. Así lo sostuvo el especialista en Derecho Electoral, Oscar Liendo. La revocatoria es un instrumento de control reconocido en nuestra normativa, por la cual los ciudadanos de una jurisdicción son consultados respecto a la continuidad de sus autoridades locales, y este influye directamente con la estabilidad política e incluso muchas veces ha sido utilizado como revanchismo político. Así lo sostuvo Oscar Liendo Álvarez, especialista en Derecho Electoral. Se cuestiona a autoridades que sí realizan una buena gestión. Entonces ya la defensa, yo considero, si yo estoy realizando una buena gestión, estoy teniendo un buen gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi defensa en campaña política? Van a ser solamente las mismas obras que hablan por tu gestión. Esa va a ser la defensa. El alcalde va a defender sus obras y el promotor va a cuestionar la mala gestión. Ese es el escenario de una revocatoria, ¿no? La campaña contra el no y la campaña contra el sí. Asimismo, explicó cómo se desarrolla el proceso de revocatoria y que las obras de una gestión municipal o regional serían las principales defensas de las autoridades que buscan ser revocadas. Muchas veces es utilizado como un mecanismo de revanchismo político para desestabilizar la gestión municipal. Cuando tienes una buena gestión, se ha dado casos en que se lleva a revocatoria solamente con el objeto de acceder al poder, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que de repente los que quedaron en el segundo puesto, y explicamos cómo se reemplazan, saben que van a ingresar. En muchos casos ha mejorado el nivel de gestión pública en los lugares donde se compra el kit electoral. Es cierto. Una vez que compraron el kit, como decíamos, recién gestionan al esperado que compre el kit para gestionar. Estas reflexiones se dieron en la conferencia denominada La Consulta Popular de Revocatoria y su impacto en la gobernabilidad, organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE. Los auditores de la OMPE iniciaron con las visitas de verificación y control financiera anual correspondientes al 2023, acudiendo a las sedes de organizaciones políticas. Iniciaron las visitas de verificación a partidos políticos para corroborar la información financiera anual del 2023, tanto de partidos políticos como de movimientos regionales. Auditoría es realizada por la OMPE, como lo indica la ley. Se busca controlar los informes financieros anuales de las agrupaciones. Hasta el momento han sido supervisadas 5 partidos políticos y continuarán en los próximos días con 17 partidos restantes. Como se recuerda, las organizaciones políticas presentan ante la OMPE previamente un informe de actividad económico-financiera de los aportes, ingresos y gastos, en el que se identifica además los aportantes y el monto de dichos aportes. Cada reporte a revisar contiene el estado de la situación financiera de la organización política, sus cuentas, el estado de resultados, fuentes de financiamiento privadas y públicas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. La OMPE informa que la ciudadanía que desee conocer la información presentada y las agrupaciones que no presentaron pueden conocerse en detalle ingresando a la plataforma Claridad, accediendo a claridad.ompe.gov.pe.
Y atención a la siguiente nota, porque del 5 al 9 de agosto el RENIEC y varios municipios del Perú ayudarán a la ciudadanía a tramitar a costo cero el documento nacional de identidad. En medio de un esfuerzo del RENIEC y diversos municipios distritales por ampliar el acceso a los documentos de identificación para los millones de peruanos, todas las regiones del Perú, incluyendo Lima y Callao, están participando en campañas itinerantes que facilitan el trámite gratuito del DNI electrónico. El objetivo fundamental de estas campañas itinerantes de RENIEC es mejorar el acceso de la población, principalmente la de menores recursos, a servicios esenciales y derechos fundamentales que requieren una prueba de identidad formal y digital. En este sentido, las municipalidades ya mostraron un fuerte respaldo a esta iniciativa, entendiendo que la misma puede tener un impacto positivo en la comunidad. Muchas de ellas vienen desplegando recursos para garantizar que los equipos itinerantes lleguen a zonas alejadas y de difícil acceso, donde la población históricamente ha tenido menos oportunidades de realizar este trámite. El Banco Central de Reserva del Perú inició la emisión de una moneda de plata alusiva al bicentenario de la Batalla de Junín. Conozcámosla en la siguiente nota. El Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario de la Batalla de Junín. La denominación es de 1 sol. Como se observa en el reverso de la moneda, se muestra el busto de un soldado del Regimiento de Caballería Húsares de Junín y a su lado el monumento a los vencedores de Junín. Asimismo, se observa bordeando la moneda la leyenda Bicentenario de la Batalla de Junín y en la parte inferior el periodo que se conmemora, 1824 al 2024. En el anverso de la moneda figura el escudo de armas, el texto Banco Central de Reserva del Perú, el año de acuñación y la denominación de 1 sol. Cabe precisar que la moneda tiene un curso legal y ya está en circulación. Solo deberá ingresar a la tienda virtual del Banco Central de Reserva, ubicar la moneda de su preferencia. Se resalta que dicha circulación se realiza con fines numismáticos, es decir, de impulsar el coleccionismo de monedas con alusión a fechas importantes de nuestro país. Y termina una edición más de JNE Regional. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo sábado aquí en el canal 516 de Movistar TV y en las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones. Así es, Cata, además también a través de la señal de nuestros canales aliados regionales. Nosotros los dejamos con imágenes de La Libertad. Hasta la próxima semana.